nuestros ojos. Señor, en este momento te damos gracias por la palabra que hoy nos vas a hablar, Señor Jesús. Es una palabra certera, una palabra de poder, una palabra que nos instruye a cada uno de nosotros a tomar las cosas como tú las has ordenado, Padre Santo. Y si hay pecado en nuestras vidas, te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón y venimos delante de ti con ese favor, con esa gracia, dándote gracias, Señor, porque el día de hoy, oh Señor Jesús, tú vas a hablar a nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema sumamente especial. Normalmente cuando se predica desde aquí enfrente, ¿verdad? O tú puedes estar sentado viendo al predicador y, ay, el predicador habla como si fuera perfecto, como si nunca hubiera sido un pecador. Claro, mira, te voy a decir una cosa, todos hemos sido pecadores. Diga conmigo, todos hemos sido pecadores. Todos le hemos fallado a Dios. De hecho, yo vengo de ese lodo, ¿sí? Entonces, no hay de qué avergonzarse. Lo malo es cuando nosotros no somos sinceros con el Señor y escondemos nuestro pecado y no se lo confesamos a tiempo. Nuestro pecado tiene la tendencia de separarnos de Dios. Amén. Yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos estar lejos de Dios. El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es decirle, Señor, yo prefiero el mundo, yo prefiero la vida que todos viven, yo prefiero ser como soy y no quiero que nadie trate de cambiarme. Y cuando entramos en ese estado, en esas ideas que a veces las recibimos de afuera, como señales, ¿verdad? Como que todos los días estamos recibiendo ese tipo de frecuencias a nuestros oídos. La gente piensa que es bonito estar en contra de Dios, pero no es bonito, porque tú y yo sabemos que si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un arrepentimiento continuo en nuestras vidas, tarde que temprano vamos a actuar como si Dios no existiera. Entonces tenemos que comprender que Dios ha venido a llamar al pecador. Dilo fuerte, Dios ha venido a llamar al pecador. Uno de los primeros llamamientos que Dios nos hace es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es sentirme solamente culpable o con cargo de conciencia porque sé que hice algo mal que ofende a Dios. Arrepentimiento es decirle a Dios, perdóname, y con tu actitud demostrar que estás listo para dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y aplica todo tipo de acciones que tienen que ver con pecado. Hay muchas clases de pecado, ¿sí? Pero según las Escrituras, todos tienen el mismo nivel. Tanto el que comete adulterio como el chismoso están en el mismo nivel. El de fornicar están en el mismo nivel. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en serio toda actitud de pecado en nuestras vidas. Porque aún estando en la iglesia, siendo cristianos, seguimos batallando con cosas que están malas delante del Señor. Como criticar al hermano que no me cae bien, criticar a la hermanita que viene vestida de una manera que no me gusta que venga vestida, ¿sí? Todo eso es contado como pecado. Y todo ese tipo de cosas yo las tengo que dejar de practicar. Amén. Dice la palabra en Juan que el que practica el pecado no es de Dios. Hay quien la riega y peca, se arrepiente y dice, Señor, he confesado mi pecado y estoy decidido a esforzarme para no caer. Pero hay quien practica el pecado como un atleta, como un deportista. ¿Sí? ¿Ok? Cuando tú estás practicando un deporte, tú llegas todo cansado, sabes que lo tienes que practicar para volverte ¿qué? Bueno. Es lo mismo que sucede. Hay deportistas en el pecado. Amén. Hay gente que se les hace fácil porque lo han hecho toda su vida. Y eso es algo que nosotros debemos dejar de hacer. En ser practicantes del pecado. Porque si fuiste pecador,
Ya no estás constituido en ser practicante de un pecado, como por ejemplo la rebelión, el chisme, el alcoholismo, la drogadicción, los pleitos, el enojo. Ay, es que así soy y nadie me va a cambiar. Entonces ya eres un practicante. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que entrar en un continuo arrepentimiento y decirle al Señor: he practicado el pecado con frialdad, te he ofendido, te he lastimado. Por eso nosotros tenemos que entender que debemos aprender a obedecer la palabra del Señor para llegar a ganarle y llegar a tener ventaja sobre el pecado y las ideas con las cuales nacimos de nuestros padres. ¿Me estoy explicando? Hubo padres que fueron alcohólicos. ¿Eso te hace a ti un alcohólico? No, si tú decides no hacerlo, no lo vas a hacer. Pero si tú decides decir: es que así fue mi papá y así voy a hacer porque eso me enseñó, entonces no tienes carácter. ¿Me estoy explicando? Tenemos que tener carácter, no porque vemos que una persona va y se para al lado de un despeñadero o de una barranca y se avienta, y mientras dan el aire: aviéntate tú también. ¿A poco le vas a hacer caso? Es lo mismo con el pecado. ¿Me estoy explicando? Si alguien te incita a hacer cosas que no debes de hacer, ¿estás obligado a hacerlas? Claro que no. No trates de hacer cosas por darle gusto a la gente, porque eso es falta de carácter cristiano. El darle gusto a la gente es falta de carácter cristiano. A ver, vamos a echarnos un cigarro. No, yo no fumo, yo no tomo, yo no digo malas palabras, yo no me enojo, yo no soy rebelde, yo no trato a mis padres como tú lo haces. Grítale a tus papás: no, yo no lo voy a hacer porque yo estoy conociendo a Dios. Ay, lo voy a hacer para quedar bien con mis amigos. ¿Sí? Eso es ser un practicante. Amén. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Una de las esencias del maestro de Jesús era que él sabía convivir con los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Según la palabra, eran rateros, eran gente injusta, gente que cobraba más de lo establecido del impuesto en los judíos en aquellos tiempos, y eran considerados como rateros, injustos, gente mala. Nadie quería a los publicanos, pero ellos, di conmigo, ellos se sentaron en la misma mesa de Jesús. Ahora, ¿eso hacía que Jesús se pareciera a un publicano y un pecador? Claro que no. Los que eran religiosos, se está juntando con pecadores y con publicanos. Mira, si tú tienes carácter en Cristo, tú te puedes juntar con una persona mala y tú puedes hacer que esa persona se convierta a tu fe con tu testimonio. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús se sentaba a la mesa con ellos y platicaba. Dígalo conmigo: platicaba. Si ellos hablaban de algo indebido, yo creo que Jesús les cambiaba la plática y les hablaba una parábola o una palabra de poder. ¿Me estoy explicando? No significa que te vas a hacer igual que ellos. Vas a ser la luz. Dí conmigo: yo voy a ser luz. Yo voy a ser luz en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. ¿De qué me sirve mi fe? Escúchame bien. Si no se la demuestro a los demás. ¿De qué me sirve venir a la iglesia si no le demuestro a los demás que yo ya no me enojo como antes?
que yo ya no soy un vengador, ¿verdad? Que yo ya no soy una persona que si yo ya no los demuestro, que yo ya no soy la persona que gritaba como antes, que decía majaderías. Si yo no me paro enfrente de esa gente y les demuestro que sí se puede cambiar, jamás van a conocer a Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo con este mensaje en el verso 10? Que puedes sentarte, ¿cómo con esto? Porque una cosa es sentarte a la silla de escarnecedores y escarnecer junto con ellos. Me voy a sentar con los que dicen malos chistes y yo voy a contar chistes de doble sentido igual que ellos para quedar bien con ellos, para socializar. ¿Me estoy explicando? Pero yo me puedo sentar a la mesa con gente en conversa y demostrarles que sí se puede convivir, reír y alegrarse sin tener que echarse una cerveza. ¿Me estoy explicando? Porque lamentablemente muchos cristianos hacen, voy a convivir con un cristiano, con una persona en conversa y me voy a aventar un 6 de Tecate y no le hace, con tal de que me acepten, con tal de que no me digan que soy un aleluya. Mira, te voy a decir una cosa, si no demostramos todo lo contrario, ¿qué va a suceder? Vamos a blasfemar el nombre del Señor. ¿Amén? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a hacer. No lo queremos hacer. Queremos que Jesús esté contento. Dice que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Se imaginan la responsabilidad que había sobre los discípulos de Jesús? Pedro era un hombre grotesco, era un golpeador, pero ahora estaba sentado probablemente con personas que le habían cobrado injustamente el impuesto. ¿Sabe lo que es algo injusto? Es algo demasiado injusto. Yo he vivido cosas injustas en mi vida. Hay gente que me ha cobrado más de lo que se debe de cobrar y pues ni modo, me he tenido que quedar callado y ya no hacer nada. Señor, pues ¿de qué me sirve pelear? Ya perdí ese dinero, ni modo. Me quedo callado, sigo adelante. No voy a entrar en un conflicto porque me va a robar la paz. ¿Amén? Amén. Me va a robar la paz. Me va a robar la paz. Y no queremos que nada nos robe la paz. La gente que no tiene temor a Dios va a tener las intenciones de robarte, lastimarte y tratarte injustamente. El problema no es ese. El problema es que cuando te toque a ti algo así, ¿cómo vas a reaccionar? Y conmigo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar? Porque si no aprendemos a reaccionar, escúchame bien, vamos a hacer todo lo contrario a lo que Jesús habló. Versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos que no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Perdón, me adelanté un poquito, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? En el 11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Gente sumamente religiosa. Gente que lamentablemente no conocía nada del Señor. Yo he convivido con todo tipo de gente. No estoy encerrado en 4 paredes. Si vamos a comer a un restaurante, vamos a comer a unos tacos, pues tienes tú la necesidad de hablar con la persona que te está atendiendo. Y a lo mejor hacerlo reír un poco, ¿verdad? A lo mejor demostrarle que no eres la persona más amargada alrededor de su puesto de tacos, ¿verdad? A lo mejor vamos a reír un rato y a lo mejor vamos a convivir, pero si se pasan de la raya, entonces sí, no le voy a decir cállese, no, simplemente no le sigo el juego, porque no podemos obligar a la gente a ser igual que nosotros. No puedes obligar a la gente, pero sí puedes, escúchame bien, sí puedes evitar malas conversaciones. Dice la palabra del Señor en Proverbios
que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú estás aprendiendo buenas costumbres aquí y te vas afuera y te enredas con gente con malas conversaciones, te vas a convertir igual que ellos. Tarde que temprano te vas a volver igual que ellos. ¿Me estoy explicando? Tenemos que estar en un punto donde estamos en un punto donde decimos, yo ya no tengo necesidad de andar con ese tipo de gente. Les voy a hablar de Jesús, les voy a testificar de lo que Dios hace, pero no voy a participar de sus malas obras. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos aparentaban una cosa cuando realmente eran todo lo contrario. ¿Me estoy explicando? Tenemos tanta tarea, ¿verdad? Tenemos mucha tarea. Versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos agarran ese versículo? Obviamente, di conmigo, yo soy una persona que produce salud espiritual. Ojo con esto, tú vas a producir salud espiritual cuando le enseñas a alguien que tú pudiste superar un problema en tu casa, un divorcio, una separación, superaste un pleito con alguien y lo perdonaste y seguiste avanzando. ¿Qué va a decir la gente cuando te vea? Oye, realmente se puede vivir sin amargura, porque la amargura también es un pecado, porque la amargura te hace hacer cosas indebidas, te hace odiar, te hace rechazar a la gente, te hace hablar mal de la gente, te hace ver todo de manera negativa. Y si no, la amargura es un pecado. Claro que sí, la amargura es un pecado. Versículo 13 dice, y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mira lo que está pasando aquí. Diga conmigo la palabra misericordia. Misericordia. Si tú vas por la calle y te encuentras una persona que estuvo inundada en las drogas y tuvo un problema de drogadicción, pero en ese momento te encuentras que esa persona te está pidiendo ayuda o una palabra de ánimo, tú no vas a darle la vuelta, ay, que venga y te ayude el que pueda, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Ahí me estás demostrando misericordia. La misericordia se demuestra cuando tú ves a la persona que cometió el error con los ojos de Jesús. ¿Me estoy explicando? Y eso es algo que tenemos que aprender, a mirar a la gente con los ojos de Jesús. Señor, enséñame a ver a la gente como tú la ves. Como tú ves al drogadicto, como tú ves a la prostituta, como tú ves al homosexual, como tú ves a esas personas que te necesitan. Si yo tengo algo que darles, se los voy a dar. Y claro que tienes algo que darles. Tienes amor de parte del Padre. ¿Me estoy explicando? Así es que no dejes pasar una gran oportunidad de demostrar el amor y la misericordia de Dios a través de tu vida. Amén. Todos los días te vas a topar con gente con mucha necesidad. Es más, no solo los pobres tienen necesidad, también la gente rica. Yo he estado en casas donde la gente tiene tanta necesidad del alma y tienen abundancia de economía. Me acuerdo una ocasión que fui a visitar un hombre aquí en Aguascalientes que tenía una casa donde su cuarto de espera era del tamaño de la casa donde yo vivo. Ese es el cuarto de espera y más tenía un sillón en medio del cuarto. Aquí esperan, ahorita viene el empresario. Era una recámara increíblemente grande. Decía yo, ¡wow! Esto sí es grande. Cuando él bajó enfermo,
bajó con una necesidad, estaba amargado. Era una persona que había sufrido desde el alma. Significa que todo lo que había adquirido con su trabajo, con su inteligencia, no le ayudó en nada a superar sus malos actos. Significa que vamos a encontrar gente con necesidad allá afuera, en el lado norte, en el lado sur, en el lado poniente y aquí en el lado oriente, a gente con mucha necesidad de Dios. ¿Me estoy explicando? El problema es que tenemos que saber llegar a la necesidad de manera oportuna. No pierdas la oportunidad de hacerle bendición a alguien. Vamos al versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ojo con esto, no voy a entrar en detalles con este verso. Debemos conocer un principio muy importante. No me puedo volver muy espiritual, me agarro ayunando por todo el mundo cuando no he resuelto mis asuntos personales. Lo primero que tenemos que hacer, número uno, es amarnos a nosotros mismos. Si tú no aprendes a amarte a ti mismo, ¿de qué te sirve ayunar tanto? ¿De qué te sirve orar tanto? Te tienes que amar. Ay, yo no me quiero, pero quiero a todos los demás. ¡No! Te tienes que querer, porque el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vas a poder amar a la gente que tiene necesidad si no te amas, si no te cuidas. Digan conmigo: arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentimiento es la puerta. Di conmigo: es la puerta. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 7, 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sigue el video, ¿verdad, Estefan? Muy bien. Vamos a leerlo todos juntos, el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Remordimiento. Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas totalmente diferentes, y las dos van entre sí, no se llevan entre ellas, son como el agua y el aceite. ¿Qué es el arrepentimiento? Una persona que se arrepiente genuinamente es una persona que deja de hacer lo que estaba haciendo. Y una persona que comete un error y sufre de remordimiento es una persona que no puede ni dormir. ¿Por qué no puede dormir? Ay, la regué. Ay, me equivoqué. Ay, no me merezco a Dios. La iglesia está llena de gente con remordimiento. Gente que sabe que está mal, pero no está dispuesta a cambiar. Remordimiento. Porque la tristeza que según el mundo produce muerte. ¿De qué muerte te está hablando? Te está hablando de la muerte espiritual. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva mientras estaban en el huerto del Edén? Tuvieron remordimiento y fueron y se cosieron ropa con las hojas de los árboles para que Dios no los viera desnudos. Era remordimiento, no estaban arrepentidos, porque estaban escondidos.
Y luego cuando Dios nos confrontó, ¿qué creen que hicieron? No fue culpa de él, no fue culpa mía, fue culpa de él. Ya existía, ¿verdad? El mal de Chespirito, ¿verdad? No fui yo, fue yo. ¿Sí me estoy explicando? Ya se estaban echando la culpa al otro. ¿Qué es lo que sucede en los matrimonios, por ejemplo? La mujer viene a Cristo, ay, es que es culpa de él, y le está echando la culpa de él. Viene él a Cristo y es culpa de ella, remordimiento. Se están escondiendo de su verdad. Mientras te escondas de la verdad, no vas a ser un canal de vida a los demás, mucho menos a la gente que tiene sed. Amén. Una persona que está arrepentida es una persona que reconoce sus propios errores. Amén. Amén. ¿Sabes cuál ha sido el éxito de nuestro matrimonio? Ya 19, casi 20 años de casados. Se aceptan regalos en nuestro aniversario, 21 de marzo ya casi. ¿Sabes cuál ha sido el secreto? No somos el matrimonio perfecto, pero conocemos la palabra del Señor. Cuando yo me he equivocado, ella me ha confrontado. Ay, ¿a poco la pastora lo confronta? Pues sí. Le digo, soy tu discípulo y tú eres mi discípulo. Y ella me dice, eres mi pastor, tú eres mi pastor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo me equivoco, bueno, en el caso mío, ella viene y me dice, hiciste mal eso. Ay, de repente la carne quiere saltar, se quiere enojar. ¿Qué le pasa? Está rebelde. Luego voy y oro, me pongo a orar en lenguas y Dios me hace entrar en razón. Regreso y le digo, tienes razón, yo me equivoqué. No me vuelvo orgulloso ni soberbio, porque yo sé que esa es una zona de peligro. Hay quienes duran meses, inclusive años, sin hablarse. Ay, qué peligroso. Ahora, porque se te quite, vas a dormir a 10 recámaras de la mía. ¿Cómo? Pues si nomás tengo 2 recámaras. Me vas a mandar a 10 casas de aquí. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que no dejes pasar la noche sin haberle pedido perdón a la persona que se siente lastimada contigo. Ay, pero yo no tengo la culpa, pastor, yo soy perfecto. Es mentira. Tú sabes que eso es mentira. Y yo lo he visto en mi propia vida. Yo no soy perfecto. ¿Sí? De hecho, tenemos montañas de errores. Pero lo que nos define como hijos de Dios es cuando nosotros reconocemos nuestros errores delante de otra persona. ¿Amén? Amén. Eso es arrepentimiento. Y eso, ojo con eso, eso te va a dejar avanzar en el camino del Señor y en la vida cotidiana. Hay gente que sabe arrepentirse y bien rápida para perdonar. No puedes dejar pasar días. ¿Verdad? Nosotros nos casamos, duramos 2 años, los recién casados, sin tener una sola discusión. Después de 2 años, ay, nos estremecimos cuando discutimos por la primera vez. Pero nos duró 10 minutos y luego estábamos risa y risa. ¿Sí? Porque si no aprendes a reír de tus errores se van a convertir en una prisión. ¿Cuántos quieren estar aprisionados? Diferentes temperamentos, claro. Yo soy colérico, ¿verdad? Y soy, ¿verdad? Pero he tenido que cambiar. Carácter duro, fuerte. He tenido que cambiar. Porque la palabra del Señor nos debe transformar. Amén. 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 Digo conmigo, la palabra debe transformar. La palabra debe transformar. Amén. Amén. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Asegúrate de estar arrepentido todos los días de tu vida. Y no significa que te vas a estar golpes de pecho todo el día.
soy un pecador, soy un pecador. Nadie me quiere. No, porque eso es flagelarse. Ya la flagelación ya no existe. La tristeza, según Dios, es un arrepentimiento que me dice que yo tengo que cuidar lo que Dios me ha dado, mi salvación. Amén. El cielo va a estar poblado de gente arrepentida y el infierno va a estar poblado de gente con remordimientos. Ay, Dios. No va a ser gente perfecta la que está ahí arriba. Es gente que reconoció sus errores a tiempo y cambió. Amén. Amén. ¿Cuántos le están agarrando este mensaje? Sí, amén. ¿Está profundo? Sí. Ay, Dios. Vamos al verso 14 en 2 de Corintios 7:14. Dice, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Sí? ¿Estamos bien? No me equivoqué. Sí. No, sí. Pablo no se gloriaba a sí mismo, ni se enorgullecía de sus errores. Es que yo soy así, y yo así voy a ser de duro toda mi vida, y yo no me dejo de nadie. Eso es gloriarse en sí mismo. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. En el Evangelio, tarde que temprano, vamos a tener que doblar las manitas. ¿Sí? No significa, ay, pastor, pero soy manso, pero no menso. Luego sacan sus proverbios. ¿Verdad? Luego sacan los proverbios que ni siquiera vienen en la Biblia. No dice eso en la Biblia, soy manso, pero no menso. Y si me dan en una mejilla, le doy en las dos. Eso tampoco viene en la Biblia. No significa que te vas a dejar golpear, pero sí vas a tener que aprender a quedarte callado en ocasiones. ¿Sí? Y conmigo, a quedarme callado. Las personas que se queda callada tienen más respaldo de Dios que una persona que solo se está defendiendo. Yo le tengo más temor a la gente que cuando yo me enojo se quedan callados. ¡Di algo! ¡Di algo! Y no dicen nada. Y yo sé que Dios va a tratar conmigo, porque esa persona sabe confiar en Dios, sabe quién lo defiende. Amén. Amén. Pero ahorita me voy a poner los guantes a ver aquí. Dios no quiere. Dios no quiere. Dios quiere que confíes en Él y en su defensa. Digo conmigo, Dios es mi defensa. Dios es mi defensa. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Fíjate bien lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Significa que debe haber una confesión con una persona santurrona? No existe la persona más santa que tú. ¿Sí? ¿Qué es confesión de pecado? Que tú puedes confesar tu error con la persona que tienes cerca. No tiene que ser necesariamente un creyente. Ve con una persona que tienes cerca. ¿Sabes qué? Te tengo que decir que estoy arrepentido de la manera que te hablé, la manera que te grité y que te alcé la voz. ¿Ok? Eso es arrepentimiento. Porque si tú sabes hacer algo bueno que está basado con la palabra y no lo haces, te es contado como pecado. Amén. Amén. No creo yo, ¿verdad?, que queramos ser contados como los peores pecadores, porque escúchame bien, si no sabemos perdonar, el peor pecado en esta medida es la falta de perdón.
lo voy a ver, porque siempre me saca de mis casillas y va a ver lo que es gritar en tierra de indios. ¿Verdad? Versículo 10, ¿qué dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Y qué? Y su palabra no está. A ver, vamos a leer otra vez el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow. Yo soy perfecto. Nunca peco. Claro que no. Somos, ¿verdad? Somos personas que a diario estamos, ahora sí, que en el riesgo de pecar contra alguien. Si tú hablaste mal de alguien, si esa persona te trató bien, ¿qué crees? Pecaste contra esa persona. Y tienes que ir a pedirle perdón a esa persona. ¿Qué sabes tú si se restaura algo? Lo único que no nos deja mejorar es el orgullo. Vamos a Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28. Proverbios capítulo 28, si lo tienes. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Amén. Dime un fuerte amén si ya lo tienes. Felicidades, qué rápido eres. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a ver otra vez. Léelo en voz alta. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primero, tengo que confesarlo. ¿Por qué te voy a confesar un pecado que no puedo dejar? Porque debilito el pecado en mí. ¿Me estoy explicando? Cuando tú das a conocer el pecado con el que estás batallando, lo vas a debilitar. ¿Ok? Lo vas a debilitar y vas a disminuir el poder que tienes sobre ti. Amén. Amén. Vamos al verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, ¿qué? Ay, Dios, no endurezcas tu corazón en algo que tú sabes que tienes que ser humilde. Amén. Amén. No, ay, no, yo no voy a decir nada, no me voy a rebajar. ¿Sí? Afuera, así hablan. Aquí, tú tienes que aprender a hablar de manera diferente. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dilo fuerte. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, pues tengo que crecer en mis virtudes como creyente, como cristiano. Amén. Queremos ser cristianos saludables. Vamos a tener que fortalecernos en muchas áreas. Tú tienes que ver qué son las cosas que vienen por parte de tus padres y acabar con ellas desde abajo, romper con ellas desde raíz. Yo no soy igual que mi papá. Yo no estoy obligado a ser igual que ella. Yo no estoy obligado a ser igual que mi hermano que no conoce a ese. Yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy explicando? Y conmigo, yo fui comprado por precio de sangre. Y debo de dar testimonio, como hijo que ha sido bendecido
con esa compra. Por esa compra. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Si lo tienes, dime un fuerte amén. Amén. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha cercano. Pónganse sobre sus pies. Amén.